¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido una vez más a Los Protagonistas por la pantalla de Canal 2. Y hoy vamos a tratar de temas políticos, judiciales, de todo. ¿Por qué? Porque tenemos una persona que conoce muchísimo de esto. Para mí uno de los mejores abogados que hay en la capital fiscal, siempre se lo he dicho. Aparte es mi amigo particular, un amigazo. Estoy hablando del doctor Juan Carlos Pagotto, que le damos las muy buenas noches. Doctor, ¿cómo anda? El Rubio lo está saludando. Hay un video donde dice que sos Rubio. No, por supuesto. Bueno, yo te agradezco los conceptos. Son propios de un amigo. Si yo soy uno de los mejores, ¿cómo serán los peores, no? Pero bueno, acá estamos. Vos preguntás que yo respondo. Perfecto, sí. No, usted sabe que en la parte política hay muchas cosas para preguntar. ¿El mal de la Argentina es la parte económica o la parte política? Esto es una vieja dicotomía que ha tomado vuelo en la última mitad del siglo pasado y que cada vez se acentúa más, de subordinar la política a la economía, cuando es al revés. La economía es parte de la política. Y la prueba está de que la economía es parte de la política, que como estamos, son procesos. En el proceso económico influyen las decisiones políticas. De acuerdo al signo político que se tiene, es la marcha de la economía o el sistema económico que se implanta en un determinado país en un determinado momento histórico. Que los políticos juegan con la escasa o nula memoria del pueblo, ¿no? Sí, es Entonces, cierto. como la gente se olvida con extrema facilidad de las cosas que pasan, y hace que existan y pervivan los vendedores de humo. Y bueno, pagamos la consecuencia de la vigencia de esos vendedores de humo. Hoy Scioli, eso de las 20 o 19, 30 más o menos, entre 19 y las 20, dijo que va a ser precandidato a presidente de la Nación. ¿Qué opinión tiene usted con eso? Bueno, le admiro la valentía a Scioli y la capacidad de perseverancia. Es decir, más allá o más acá de la pésima gobernación que hizo en Buenos Aires, que lo llevó a perder, hay otra cuestión que el pueblo argentino la percibe. Él fue siempre un títere de Cristina Fernández. Es decir, es una persona sin personalidad, valga la redundancia, y para mí es una persona que no está capacitada para ser presidente. Lógicamente tiene el derecho inalienable de todo habitante de querer ser. Pero como dice el tango, en tu esquina rea cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Bueno, yo creo que Scioli es uno de los causantes de este desaguisado que estamos pagando ahora, porque lo que la gente tiene que entender, y esto no significa alabarlo a Macri, yo creo que Macri es un inútil, por lo menos hasta ahora es un inútil, vamos a ver después. Es una fiesta que estamos pagando de una época de lo que se llama latrocinio, que es el robo a tierra arrasada. Esto es lo que hizo el kirchnerismo. Podrá gustarle a unos o no, yo no me creo el dueño de la verdad absoluta, pero es lo que yo percibo y lo que yo me he tomado el trabajo de leer un montón de investigaciones serias, basadas en documentos y en el análisis de la historia, ¿no? Entonces, creo que uno recordando y consolidando el conocimiento que tiene de la historia actual, aún con la carga de subjetivismo que uno le agrega, tiene menos posibilidades de equivocarse. Hay un viejo aforismo que dice: un pueblo es lo que es por lo que ha sido. Y esto es una realidad. Nosotros tenemos que aprender que no es bueno el que besa, el que miente, el que dice que el Estado es inagotable y crea una hiperinflación que la tapa como una olla a presión. Total, el que viene se va a hacer cargo. Claro. Y esto es una realidad que vivimos. El que llega le echa la culpa de todo al anterior. Y así hemos ido echándole la culpa a los gobiernos anteriores, sin que los que ejercen el poder demuestren que tienen capacidad de gestión. ¿Qué es lo que hace falta en la Argentina? Capacidad de gestión. Y que alguna vez digan la verdad, ¿no? Porque esto de que
son, por ejemplo, cuestiones inventadas o antojadizas, un montón de situaciones que se están ventilando en esta época. Es un problema de decirle a la gente, ustedes son unos estúpidos, y yo odio que me traten de estúpido. Puedo pasar de estúpido por las mías, pero no por las de otro. Entonces hay que hablar a calzón quitado y decir cómo son las cosas. Y dentro de ese hablar y de reconocernos, sin que esto signifique librar una batalla, porque todos tenemos el derecho a pensar y a ejercer el disenso. Lo que no tenemos derecho es a imponerle a otro nuestra manera de pensar o nuestro sentido político, o que lo que yo creo políticamente es lo correcto y todos los demás están equivocados. Eso no es democracia. Democracia es respetar las instituciones. Democracia es el gobierno del pueblo por medio de sus representantes, que deben cumplir los roles que le han sido asignados por la Constitución, que es el marco que tienen. Y deben cumplirlo con capacidad, y si no lo cumplen, el ciudadano tiene el voto para castigarlo. Claro. Y aparte hay otro sistema, que es el sistema judicial, que puede posibilitar que sea sacado de su cargo, o en su caso el juicio político, que en la Argentina no fue utilizado felizmente en muchos casos. Pero bueno, son armas que da la institucionalización de la democracia, que hay que aplicarlas con algo que un autor llama prudencia jurídica. Es decir, esta prudencia es lo que debe tener todo buen padre de familia. Ya estamos hartos de los desaforados, de los gritos. Yo particularmente estoy harto de escuchar las barbaridades que dice Eva de Bonafini, y que ningún fiscal de los que dicen ser defensores del sistema, de la democracia y del proceso penal, haya promovido acción. Y yo lo digo una vez más, el dueño de la acción penal es el Ministerio Público Fiscal. Son los que tienen que promover acción, no los jueces. Los jueces tienen en su momento que investigar según sea el sistema procesal vigente. Si es el acusatorio que se ha implementado ahora, que no sé cómo va a pagar Macri la implementación del nuevo Código Procesal Penal Nacional, investigará el fiscal y tendrá un juez de garantía que controlará que no se desmadre, porque la democracia se basa en un sistema de controles. Decía el general Perón, todo hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Es mejor todavía. Por allí se pregunta a la gente, y la gente no entiende tampoco, ¿por qué entre los peronistas se pelean por la silla? Ya sea por el de Rivadavia, o como aquí en La Rioja, que no, vengamos acá a La Rioja, se pelean por el sillón de Casa, se pelean por el sillón de Paredes Urquiza, y son todos peronistas. Y se sacan los trapos al sol. ¿Por qué vos hiciste esto? ¿Por qué vos hiciste aquello? ¿Por qué vos hiciste lo otro? ¿Por qué vos... y vas a hacer más de lo mismo? Pero la gente no entiende, no comprende, dice, ¿a quién votamos? Bueno, la gente tiene que empezar a comprender y a ver a quién va a votar, con un sistema de que el voto es la expresión de la opinión de gente, del cuerpo electoral para discernir un cargo constitucionalmente creado. El problema del peronismo es muy amplio. Decía Perón que cuando los peronistas se pelean es porque se están reproduciendo. Perón. Yo quiero atribuirle, porque no hay que ser injusto, a Cristina Fernández de Kirchner la destrucción del peronismo. Cristina desperonizó el movimiento nacional justicial. ¿Pero Cristina es peronista o no? No, yo creo que no es peronista. La prueba está de que sus principales referentes son miembros del PC. Cito, y siempre lo digo. El PC siempre estuvo atrás del peronismo. Nunca. El peor enemigo de Juan Domingo Perón era el Partido Comunista. En las elecciones, donde es elegido por primera vez presidente en 1946, el Partido Comunista, de la mano de Vittorio Codovilla, integró, y de Repetto, integró la Unión Democrática, junto con la Unión Cívica Radical y otros, que llevaban a los que ellos llaman oligarcas, a Patrón Costa como candidato a presidente. Y a partir de ahí el PC siempre tuvo una subordinación hacia
el PQS, que es el Partido Comunista de la Unión Soviética, y ahora, bueno, calculo que es Raúl Castro. Pero Perón nunca, es más, en 1973, cuando se elige por amplia mayoría la fórmula Perón-Perón, Sergio Villarruel en una entrevista dice, general, hasta el comunismo votó por usted. Y Perón me dijo, yo no creo que hayan votado por mí. A los que tienen interés en saber más, pueden ver una dramatización de una entrevista del general Perón con varios empresarios, que Juan Castro creo que se llama el que lo personifica a Perón, que está basada textualmente en la versión taquigráfica de esa reunión. Se puede hallar en YouTube o en alguna de esas plataformas, donde Perón explica de que cuáles son las bases del justicialismo. Y partimos de una base. El justicialismo tiene una base de la doctrina social de la Iglesia, es católica y humanista. El marxismo es ateo, el PCE es marxista, es absolutamente ateo. Esto, Lenin decía que con la tripa del último cura iban a ahorcar el último de los generales y que la religión era el opio de los pueblos, decía Carlito Marx. Es decir, ellos tienen lo que se llama materialismo dialéctico, que es una interpretación de la doctrina hegeliana hecha por Carlos Marx y Friedrich Engels. Bueno, no tienen el valor de decir yo soy PC y yo me presento para que ustedes me voten y este es mi programa. No. Y se introdujeron dentro de los movimientos populares. Pero esto no es solamente en la Argentina, esto fue en toda Latinoamérica. Y esto no viene de ahora, viene de la época de ese ilustre prócer que ahora vamos conociendo los resultados nefastos de su zarinato, que se llamaba Joseph Stalin, alias Pepe Stalin. Yo recomiendo siempre un libro que se llama Fue Cuba, de Juan Bautista Joffre, que es un libro pesado, arduo, pero tiene una documentación incontrastable. ¿Ahí donde habla de la gallina cuando la despluma? Ese es uno de las frases que se le atribuye a Stalin, no. Habla de las invasiones de Cuba generadas en América Latina. En Argentina invadió 2 veces Cuba por vía de Marchetti, que era el segundo del Che Guevara, y que querían implantar desde Salta para abajo lo que es la guerrilla rural, que fracasó obviamente, y que fue durante la presidencia de Frondizi y durante la presidencia de Arturo Humberto Illia, que por supuesto gobiernos pusilánimes dejaron pasar esa agresión. Y después su complemento, el Soviet caribeño, que está escrito por el hijo de un dirigente castrista de Cuba, y tiene el prólogo de mi amigo el Tata Joffre. Hay que leerlo. La documentación que tiene ahí ha sido sacada de Rusia, de Checoslovaquia, de todos lados, donde ya marca el mandato de Stalin para hacer los frentes populares, que son, por eso Perón nunca hizo un frente con el Partido Comunista, sí con los socialistas populares, sí con los conservadores populares, con un montón de otros partidos, pero nunca con el Partido Comunista, ni con los partidos de extracción troquista. A tal punto que la gente debe recordar, y el que no recuerda puede consultar, tiene hoy día un montón de posibilidades de conocer. Perón quería en su última presidencia que el vicepresidente sea Ricardo Balbín. Y si a alguien le queda duda, puede ver el discurso de despedida que hace Ricardo Balbín ante el féretro de Perón. Este viejo enemigo que hoy viene a despedir un amigo. Sí. Y habla de las viejas luchas que tanto le costaron a este país. Y fíjate, ¿no? Yo creo que el gran error del gorilaje argentino fue bajarlo a Frondizi, ¿no? Frondizi creo que fue un estadista brillante, pero en política exterior fue muy pusilánime, tuvo entrevistas cuando todo el mundo estaba y sabía lo que estaba haciendo el régimen castrista, de reunirse en un secreto a voces con el Che Guevara, que había entrado con la cabeza afeitada. Bueno, en Fue Cuba tiene toda la documentación que utilizó y cómo se conseguía.
Esto es parte de la historia que alguna vez tenemos que hablar, porque uno habla de esto y dice, un presidente honesto. Y yo le digo, asumió con el 22%, menos del 22% de los votos, con el pueblo peronista proscripto. Es decir, no se puede hablar de honestidad política cuando uno está permitiendo la proscripción de la mayoría del pueblo argentino. Ahora, ¿cómo se entiende, Juan Carlos, o cómo se lee, o cómo se interpreta esto de que a Cristina, cuando estuvo en sus 8 años, porque son 8 años de gobierno, 4 del esposo y 8 de ellas, son 12 del kirchnerismo, y la gente, uno la escucha, yo tengo amigos, que me he enojado con algunos amigos, ellos se han enojado conmigo por la forma de pensar, o sea, yo no soy ni de Perón, ni radical, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro, no. Yo soy argentino y lucho por mi país y quiero que mi país salga adelante. Y no entienden, o yo no entiendo, cuando dicen, en la época de Cristina mi heladera estaba llena, dicen, en la época de Macri no la tengo llena, dice. Este prometió esto y estamos mal, pero en la época de Cristina, en los 12 años de los Cádiz, hemos estado re bien. Dice, la heladera llena, íbamos al Mundial de Fútbol, y fuimos a la Copa América, nos íbamos a Miami, nos íbamos, no sé, a cualquier parte del mundo. Bueno, eso es una expresión relativa. Primero, eso de que estuvimos bien, no. Acá tuvimos muchos años con viento de popa, o viento a favor, con las commodities, y el precio de la soja estaba al doble de lo que está hoy día. Sí, es verdad. Es decir, y la gente se olvida que el imbécil de Lustó fue el autor de la resolución 134 que subía las retenciones, sin explicar, y esto hay que explicárselo a la gente, si esto vale 10 y yo tengo que pagar un impuesto del 15, pagaré 1,50. Si esto vale 50 y tengo que pagar un impuesto del 15, pagaré 15 pesos. Pero no, era tal la voracidad, ¿por qué? Por la necesidad de financiar el desbalanceo del gasto público. Y una de las peores consecuencias que trajo, y que lo estamos viviendo, lamentablemente, Macri, entre que es un inútil y está rodeado de inútiles, no se publicitan bien. Por ejemplo, y esto nosotros lo vivimos, acá hay ciudadanos bolivianos que tienen asignaciones familiares, jubilaciones, paraguayos ni hablemos, en Formosa, Misiones, toda esa zona, chilenos, bueno, Pinochet tenía desocupación cero porque nos tiró los desocupados a nosotros. Entonces, cada vez son menos los que pagan impuestos y más los que reciben un cheque del Estado. Porque le han hecho creer a la gente que el Estado es un cuerno de la abundancia donde uno puede meter la mano, sacar y repartir sin necesidad de volverlo a llenar. Entonces yo escucho, por ejemplo, la descerebrada de la Victoria Donda que dice que no se puede quitar esto, no se puede quitar otro. No, yo creo que debe hacerse un uso racional. Uno debe repartir lo que tiene, no lo que no tiene. Y le pongo un ejemplo. Cuando asume Macri había 15, 20 barcos gasificadores. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos un país gasífero, hemos dejado de producir gas. Porque esa plata se la repartía para mantenerse en una perpetuidad política que había pensado Néstor Kirchner, y como dice mi amigo Jorge Así, tuvo el desatino de morirse. Hay un libro de Seferino Reato que se llama Salvo que me muera antes, que desmistifica el tema de la muerte de Kirchner, de que lo han matado. No, verdaderamente, de acuerdo a las pruebas que hay en ese libro, documentación indubitable, murió de muerte natural. Sí. Pero él había programado, y se llama Salvo que me muera antes, era que después de los 8 años de Cristina volvía él. Ahora, ¿qué hacíamos? Para que el señor de guía, para que el impresentable de Quebracho y varios otros hagan negocios con Irán, le comprábamos gas a Irán y hemos tenido una dependencia energética. Y un país como el nuestro no puede depender energéticamente de un país periférico como Irán.
A uno les parecerá espectacular el régimen de Irán, porque no se han ido a vivir allá, no lo conocen en profundidad. Pero aparte Irán está probado que produjo actos de guerra en el territorio argentino. La embajada de Israel y la AMIA son de ahí. Ahora, uno puede tener simpatía o no, ser prosemita o antisemita, pero eso no implica que en el territorio argentino hubo un acto de guerra. Y ese acto de guerra, el que lo provoca, es un enemigo. Y esto lo contempla la Constitución, no estoy diciendo nada que no esté contemplado en la Constitución Nacional. Ahora, que haya tipos que aplaudan eso, diciendo que son patriotas, me parece que tenemos que revisar el concepto moral de patriotismo. Claro. La otra vez publiqué yo en una página de un grupo de amigos la historia de por qué son 6 los granaderos que custodian la tumba de San Martín. En realidad el cuerpo de granaderos de caballo después de la guerra de la independencia ya retornaron a Buenos Aires, todos andrajosos, en un estado lamentable, y el cuerpo fue disuelto. El que lo vuelve a crear es Roca. Pero cuando repatrian los restos de San Martín, los últimos 6 sobrevivientes, en lo que quedaba de uniforme, lo van a recibir y montan guardia durante todas las exequias hasta que lo instalan en la Catedral de Buenos Aires. Por eso son 6 los granaderos. Me contestó una amiga diciendo que ella no estaba de acuerdo con la política de Roca. Yo puedo estar o no de acuerdo con la política de Roca. Claro. Gracias a Roca, la Patagonia no es chilena. Vamos a partir de esa base. Uno puede estar de acuerdo o no como actuó, pero... ¿Y qué tiene que ver San Martín? San Martín fue un genio militar. Ahora se discute si era hijo de una india, ¿no? De donde haya sido. Venga de donde haya venido genéticamente, ha sido un genio. Es más, sus batallas son objeto de estudio en todas las academias militares del mundo. Ahora, como está en duda poner todo lo que no sea proclive a la simpatía de un sector ideológico de la sociedad, es malo. No, en Francia todavía hay napoleonistas y antinapoleonistas, pero sí. Napoleón tiene en Plaza Vendôme su monumento. ¿Y quién va a negar que gracias a Napoleón la Revolución Francesa se irradió en toda Europa? Y fíjense, terminó convirtiéndose en emperador. El derecho civil de los romanos fue codificado brillantemente en lo que se llama Código Napoleónico, que hasta el día de hoy es lo que marca todos los códigos del mundo occidental. Y el único país que tiene ese tipo de derecho civil tributario del Código Napoleónico y del derecho romano es Alemania. A lo cual van todos a abrevar ahí en Alemania, sobre todo en derecho penal. Y malinterpretan algunos autores alemanes para echar agua ideológicamente para su colecto. Es increíble lo que es la política y la forma que se interpreta y cómo engañan a la gente muchas veces, ¿no? Yo no sé si Peter tendrá ya lo que es la parte del video que esta mañana, 7 de la mañana, salió en las redes sociales, no sé si lo vio Juan Carlos Pagotto, el tema del video de la señora, donde la señora Cristina, donde habla de su hija, la enfermedad que tiene, que es una enfermedad linfática, o sea, mal llamada pata de elefante, como le dicen por allí algunos médicos en la jerga común, pero es una hinchazón en las piernas y se llama linfodema. ¿Lo tenemos, querido amigo? A ver si lo... Perfecto, vamos a ver si lo... Estás escuchando esto porque, una vez más, en Comodoro Pi, no solo se violan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri, sino que también se violan todos los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hemos presentado un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia en los tribunales. En los mismos tribunales a los que ella, mi hija, concurrió cada vez que fue citada. Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud.
El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud. Es que es muy terrible para una joven que la acusan de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre, sí, el 27 de octubre del 2010. Ese día la acusan de haber ingresado a una asociación ilícita por una situación que ni ella ni ninguna persona, creo, que pierde a un padre elige. Los hijos se convierten en herederos forzosos de su padre por la ley, no porque quieran serlo. El 5 de diciembre del año pasado, Flor fue invitada al Festival de Cine de La Habana para la presentación de la película El Camino de Santiago, sobre la trágica muerte de Santiago Maldonado. Flor, que estudió cine, que le encanta el cine, que es una apasionada de lo que hace, fue co-guionista de este documental que obtuvo un premio en ese festival. Y decidió hacer una consulta médica ya por el prestigio internacional que tiene el sistema de salud cubano, que como todos saben es de altísima calidad. Allí la revisaron y le indicaron que debía comenzar un tratamiento. Y terminado el festival, retornó al país ese mismo diciembre. Creo que el 19 o el 20, no me acuerdo cuándo llegó, pero fueron ahí inmediatamente. En febrero volvió a viajar a La Habana para realizar un curso intensivo para guionistas de cine que tendría lugar entre el 18 de febrero y el 8 de marzo. Sin embargo, no pudo siquiera iniciarlo porque cuando llegó luego del vuelo, su estado de salud se había deteriorado sensiblemente. Por eso debieron evaluarla nuevamente, fue evaluada y tratada, y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión por el momento, ya que por la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie por periodos prolongados de tiempo. Cuando se hizo la presentación del certificado médico ante los tribunales, solicitamos lo que corresponde, la reserva que el caso amerita para no seguir afectando todavía más su estado clínico. Sin embargo, y como siempre y una vez más, vulneraron nuevamente los derechos de mi hija, como hicieron y siguen haciendo con los míos, con una diferencia muy grande. Yo fui 2 veces presidenta de este país. He elegido la militancia política por formación y convicción. En cambio, Florencia, mi hija, más allá de sus convicciones, que las tiene muy profundas, decidió otra vida. Ella eligió otra vida. El arte y la militancia feminista. La persecución que han hecho sobre ella y que la ha devastado es porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner. Solo es por eso, porque es nuestra hija. Por eso le pido a los que nos odian o que nos ven como enemigos, que por favor se metan conmigo, pero no con ella, no más con ella, por favor. Bueno, ahí está parte de este video que lo subieron a las redes sociales en el momento más crítico o en el momento donde la gente en Buenos Aires toma el subte, en Buenos Aires está tomando el colectivo, o van a la escuela y van con el teléfono, porque hoy podemos ver estos videos tranquilamente en un teléfono, tranquilamente. 7 de la mañana, 7:15 más o menos, subieron este video, para que la gente comience a ver qué es lo que pasa y qué es lo que sucede con esta niña, ¿no? Médicos especialistas en este tema que yo he consultado y médicos a nivel nacional que ya salieron a hablar de un estrés, no se le pueden hinchar las piernas. Bueno, yo no lo había visto porque estoy ocupado en una audiencia y habitualmente
paso de largo muchas de estas cosas. Hago ese mea culpa porque Sí. si me pongo a ver todo no tengo tiempo de trabajar, y si no trabajo tengo demasiadas cargas a los hombros que me pechan. Pero yo recién escuchándolo, está perfectamente recitado, quiere decir que tenía un guión preconstituido, dirigido con palabras justas para causar un impacto. Ahora, yo le pregunto a la señora Cristina Fernández si el gobierno de ella no persiguió. Era pecado ser opositor. Cuando un alumno en Harvard me acuerdo. la contradijo, inmediatamente le llegó la AFIP de la mano del delincuente y multiprocesado Ricardo Echegaray, porque era en la policía secreta. Aunque Parrilli diga que no, Parrilli alguna vez tendrá que ser estudiado por un entomólogo. Está perfectamente direccionado a generar lástima que ella no le tuvo al pueblo argentino. Llego a decir que la diabetes era una enfermedad de rico. Llego a decir que la soja era un yuyito, el yuyito que le posibilitó que la soja que costaba fortuna, dilapidara el capital de los argentinos ampliando el gasto público. Y que, qué casualidad, que cada vez que hay algún problema se enferma alguien, aparece algún nieto, y acá la causa de los cuadernos ha tenido hasta acá prueba independiente de la declaración y de otro tipo de documentación. A ver, lo que hemos vivido, la época de Kirchner, eso de que íbamos a todos lados, es relativo. Teníamos un cepo cambiario. Al único lado donde se podía ir y comprar dólares más o menos ilimitadamente era cuando uno iba a Cuba, y con agencias determinadas por el gobierno cubano. Un día le pregunto a un amigo de ultraizquierda, che, le digo, ¿por qué se ha caído el muro de Berlín? Me dijo, ser comunista todavía es negocio, o ser de izquierda y de ultraizquierda todavía es negocio. Cristina vulneró todo derecho, avasalló la Constitución, avasalló a todo el mundo, y ahora viene a generar lástima, porque la Argentina, el pueblo argentino es piadoso. Murió el marido y por lástima ganó con un 54% mentiroso, porque fue el porcentaje de votos en blanco y de abstención de votar más grande de la historia en ese momento. Pero bueno, la aplaudieron, llegó y destruyó el país. Y esto hay que decirlo, porque hay que ocultar las cosas que son. Las cosas son como han sido y deben analizarse objetivamente. Ahora yo le pregunto, los millones de dólares que tenía su hija, haciendo una comparación con el sueldo del presidente de los Estados Unidos, Trump o Obama o Jimmy Carter o Bill Clinton, tendrían que haber sido 30 años presidente para juntar semejante fortuna. Ahora, está bien que ella diga que es una abogada exitosa. Yo nunca, y llevo 46 años en este ejercicio, conozco a casi todos los abogados exitosos de este país, nunca he sabido que ella haya sido abogada exitosa. Sí he sabido que con el marido, y no ella, el marido, se enriquecieron por la circular 1050, que los viejos tendrán memoria de lo que produjo esa circular, la circular del Banco Central, por la cual prácticamente se terminó de destruir la economía debido a la inutilidad de los militares. El tema es de que ya basta. Yo quiero escuchar alguna propuesta de esta señora, que haya hecho una propuesta. A ver, la asignación universal por hijo resulta que ha sido un proyecto de la Lilita Carrió, pero este es el de atribuirse méritos ajenos. Pero si yo lo escucho a Rossi, que le recomendaría que vuelva al PC de donde viene. Hay documentación que prueba eso. Las cosas que se descubrieron en el Ministerio de Defensa. Qué casualidad, les gustaba el cine y se fueron al Festival de Cannes. Que es el sueño de mi vida ir al Festival de Cannes, ¿no? Por la duda aparezca rejuvenecida Brigitte Bardot. Pero tenían plata y gastaban plata a roleta en cosas que no tenían que ver con el Ministerio de Defensa. Hasta el punto que todavía estamos explicando, tratando de explicar el robo de la munición, el robo de los misiles,
Ah, pero si usted roba en nombre del pueblo, eso lo saca. Y esto lo dice Néstor Kirchner. Y está en el libro, salvo que me muera antes, y yo ya lo había escuchado antes, una vez que estuve en una conversación que yo era periférico con Ramón Puerta, que le dice, che, nosotros éramos los gobernadores preferidos de Caballo, ¿qué te pasa que estás muy a la izquierda? Y dijo, la izquierda da fuero. Y parece que es así, porque la izquierda tiene tiempo para movilizar, para ir con carteles, para tener acceso a la prensa. Y esto hay que decirlo. Acá hay prensa que es funcional a esa época de violencia que fue instituida por la guerrilla y terminada por los militares en una pelea de banda que tuvo al pueblo como único damnificado, sí, que fue la década del 70 y parte de los 80. Yo no escuché a ningún periodista hablar de los actos sangrientos y de los ataques que hizo el Ejército Revolucionario del Pueblo, que no sé quién lo eligió como Ejército del Pueblo, ¿no? El ataque a Montechingolo, el ataque a Azul. En Tucumán fue también. En Tucumán, donde había incluso tropas cubanas en el operativo Independencia, es decir, en la guerrilla tucumana, y pidieron que se los reconozca como potencia beligerante. Ahora, ¿no le hace ruido este tema de que la única que no tiene fueros en la familia de la señora es Florencia? Yo estoy atando cabos porque Llanero me dice, pero vos lo estás pensando maliciosamente. No, no lo estoy pensando maliciosamente. Yo lo estoy pensando y estoy atando cabos. Por ejemplo, Florencia, con la corta edad que tiene, más de 18 millones de dólares o pesos. Dólares. Más de 18 millones de dólares en su pecunio, gracias a su trabajo. Por allí dijeron que estaba vendiendo cosas, no sé, artículos para la mujer, algo así por el estilo. Que me gustaría que me dijera cómo es, porque soy un seco peligroso y me gustaría vender. Es la fórmula de Mandrake. Claro. Ahora, yo atando cabo, la única persona que no tiene fueros, que se vaya a Cuba, el único país donde, o sea, uno de los tantos países que tenemos en el mundo donde no está con la ley de extradición, o sea, a la persona. Y que se vaya a las 4 de la mañana la señora y que a las 7 de la mañana explote este video en todas las redes sociales. ¿No te hace ruido, Juan Carlos? Sí, yo soy viejo político, yo conozco cómo son las fórmulas, yo trato de... Esto parte... A ver, voy a tratar de ser lo más breve posible. ¿Esta niña iba a caer presa? En 1919, Lenin dijo que en ese momento el cine era el medio de penetración ideológica más eficiente que había y que los únicos que lo utilizaban muy bien eran los yanquis. Entonces él crea lo que se llama el experimento del cine-tren, que monta estudios en cine y va filmando propaganda política en los pueblos e introduciendo la doctrina bolchevique. Todo el mundo le echa la culpa de las perversiones propagandísticas a Goebbels. Goebbels no hace más que tomar las enseñanzas de la madre Rusia, ¿no? Los rusos a su país le llaman la madre Rusia. Y por supuesto que con otros medios, otro poder económico, lo lleva a un nivel más arriba. Hay un libro que yo siempre recomiendo leer, se llama La manipulación de Candy Jones, que son sobre los experimentos de propaganda subliminal efectuados por la CIA, y esto se aplica en la propaganda política. Hay demasiados libros. El libro ese de Durán Barba, es impagable, yo recomiendo que lo lean, ¿no? Porque verdaderamente marca cuáles son las pautas. Yo tenía un viejo profesor que me decía, venden los candidatos como una marca de dentífrico. Entonces uno los mira y aparecen Superman, y ellos se prestan a la mentira de prometer y hacer plataformas electorales que los riojanos tenemos un dicho, son para Anjaya. Anjaya es la tierra del nunca jamás para los riojanos. Bueno,
Esto es lo que se hace. Entonces, se utilizan los sentimientos de la gente para lograr determinados resultados. O se potencia, por ejemplo, había una tarjeta de crédito que decía el privilegio de pertenecer. Sí. Entonces, todo el mundo trataba de tener esa tarjeta de crédito. Se llama creación de cliché. Y quiero decirle, para que si hay alguno que crea que esto es una cuestión de derecha, no. Los que realizaron los estudios de este tipo de cliché o de estereotipo y de programas de inserción en la mente de la gente fueron los neomarxistas, comandados por Theodor Weizsäcker Adorno. Tiene un opúsculo que es imprescindible, que se llama Televisión y Cultura de Masa, que se aplica a todos los medios de prensa. Lo que pasa es que hoy la televisión es el invitado permanente en los hogares y está acompañando, informando. Yo no la veo por razones de higiene moral. Me importa tres rábanos lo que le pase a algunos sectores en Buenos Aires que tienen un bache en la calle, que los motochorros, si nosotros tenemos ese mismo problema acá, tenemos. Y tenemos gente con enfermedades peores que Florencia Kirchner, sometida a proceso y no se van a Cuba. Es decir, hoy viajar implica tener un resto económico, que según ella es una, o dijo, qué sé yo, creo que Carlottejo está pobre. Bueno, alguna vez se tiene que investigar. Yo, por ejemplo, tengo entendido que en una de las causas llegó un informe del ANSES sobre las jubilaciones o las pensiones que le están pagando a la gente que estuvo detenida en la época del proceso. Militar, sí. Que estaban por violación de una ley, que era la Ley de Seguridad del Estado, votada por la unanimidad del Congreso. Sí. Hasta Nilda Garré, salvo los 9 diputados que renunciaron y se fueron antes enfrentados con el general Perón. Entonces, también eso sale de las arcas del pueblo. Y esto también hay que tenerlo presente. Si yo he visto causas donde hay personas de 92 años todavía sometidas a proceso, en un estado de salud y un deterioro terrible. Voy a poner un ejemplo. Hay varios que ya han fallecido por... No, voy a poner un ejemplo que ha sido verdaderamente, y eso en varios congresos me decían, es el colmo. A Patti, el comisario Patti. Sí, el comisario Patti, sí lo conocí. Se lo imputaba por un delito que habría cometido cuando tenía 17, 18 años. Lo llevaron a la sala de audiencia en camilla y con suero. Sí. Al circo romano para quedar bien. Los que saben, y esto lo reconoce Fernández, no el Morsa, sino el otro. Aníbal, no. El que fue jefe de gabinete Sí. Sí. Que dice que él estuvo presente cuando le ofrece el cargo de la Suprema Corte a los que nombró. Y le dijo, no lo voy a molestar, pero esto es política de Estado. Y puso derechos humanos, esto. Que quiero repetir, los derechos humanos son para todos, no son para un sector ideológico. Son para todos los habitantes. Entonces el secretario de Derechos Humanos tiene que ocuparse de los derechos humanos del que le falta la luz, del que le falta el agua, del que le falta los núcleos sanitarios, porque eso hace a la dignidad humana. Hay un trabajo del doctor Garzón Valdés que dice, ¿quién puede discernir que una dignidad sea mayor que otra? Victoria Donda dijo que una vida vale más que otra y que sus padres mataban con respeto. Como si una muerte fuera aplaudible. Sí. Bueno, para fomentar un circo. A mí no me sorprende. Hay testigos que han ido a clases de teatro para declarar. No me sorprende lo que hace Cristina Fernández de Kirchner. Lo que sí me sorprende es que siga diciéndose peronista. Ella lo destruyó al peronismo. Ahora, pero hay que ser... o sea, yo como papá... yo no expondría a mi hijo en la forma que lo está exponiendo, o sea, librarse de lo que está, de ponerle 18 millones de dólares a mi hija que sí que nunca trabajó, y decir que está enferma en esta situación,
Supongamos que está enferma, pero no es una enfermedad de gravedad. ¿Cuántas personas tenemos acá en El Roca que caminan y toman el colectivo, o andan en moto, o los va a ver en el centro, o van a trabajar y tienen las penas hinchadas? Bueno, me solía decir don Vicente Leónidas Sadi, un día decía en un asado, que el último acto de un político es su propio entierro, porque hasta eso es un acto político. Esa es la desaprensión de que todo está justificado en pro de una determinada ideología o de una determinada manera de ejercer el poder. Y esto tiene que ver, porque tenemos que entender nosotros que la Constitución y las leyes se han ido imponiendo para encerrar, encorsetar ese poder que antes era omnívodo. Con la época de los reyes, hasta que se dicta la Carta Magna en Inglaterra, que sirve de base a todas las constituciones modernas, se pone un coto al poder ilimitado del costo. Yo siempre digo, y esto no lo digo yo, lo dice todo el mundo, el derecho penal es el límite al poder omnímodo del jus puniendi, es decir, del poder que tiene el Estado de castigar, y marca los límites. Eso y el artículo 19 de la Constitución, que algunos llaman principio de reserva y otros, y yo estoy de acuerdo con estos otros, le llaman el principio de la libertad. Ningún ciudadano está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni de hacer lo que la ley no prohíbe, o de hacer lo que la ley no prohíbe. Esto es, el principio es la base de la convivencia. Esto es lo que el general Perón dijo en la comunidad organizada: cada uno se tiene que realizar realizando la comunidad, y es un constante intercambio entre la persona y la comunidad. Esto es lo que tenemos que aprender los argentinos, que el que piensa distinto no es un enemigo, y que el poder tiene límite. Esto es la realidad. Claro, lo que pasa es que en Argentina hicieron un River Boca, creen que sigue siendo River Boca, o sea, o sos del River o sos de Boca, pero siempre se enfrentan. Ya vamos a opinar sobre, o sea, usted va a opinar porque yo le voy a preguntar a un político y aparte un abogado que pasó inclusive también por la Casa de las Leyes, que no fue diputado. Entonces quiero ver su ojo clínico con respecto a la política riojana. El caso del gobernador Casa, si le dicen que no, los futuros candidatos que por allí para intendente, para viceintendente, ya están saliendo todos en estos momentos, las nuevas fórmulas, el decano de la universidad también, que quiere, para el cargo que ustedes quieran yo estoy, dijo, ¿no? Pero tengo que cumplir con la pauta comercial, querido amigo. Me encanta charlar con vos. Me encanta charlar con vos. Y bueno, escuchemos la pauta. Escuchemos la pauta comercial, cumplimos con nuestros anunciantes y ya volvemos para el final. Fíjese, me pasé todo, porque me encanta hablar con él. Pausa y ya volvemos. Bien, volvemos nuevamente ya casi en la recta final, nos quedan 8 minutos más o menos, 8 o 9 minutos aproximadamente, y queremos que con su ojo crítico y como conociéndolo a Juan Carlos Pagotto de lo que habla, y cuando habla con... No le hace falta tener papeles en la mano, yo sí tengo que tener los papeles en la mano porque no tengo la experiencia que él tiene, ¿no? Todos los candidatos, más, ahora que recuerdo, me invitaron la vez pasada a una reunión para uno que es político, que fue vicegobernador, fue ministro de Educación. Es la única parte que le voy a aplaudir, como ministro de Educación, que hizo trabajar en la época de vacaciones, y cuando fueron a clase, las escuelas estaban listas y preparadas, con vidrio, con pupitres, con bancos nuevos, sillas, todo, o sea, estaba perfecta la escuela. Rogelio no tenía ni decir mu por las escuelas que estaban rotas, no, estaban todas bien, estaban espectaculares. Es lo único que le voy a decir,
para mí lo único bueno que hizo, y el Parque de la Ciudad, que lo tiene una maravilla. Lo vi a Juan Carlos Pagotto, ¿lo estaba apoyando a Lito así usted esa noche? Digo, no, porque me causó extrañeza que te viera ahí. Me invitaron a una reunión y voy a las reuniones que me invitan, voy. Y yo creo que sería un muy buen intendente. Obviamente cada cual puede Lito, te está haciendo la campaña, viejo, ya. Obviamente cada cual puede pensar lo que quiera, ¿no? Claro. Bueno, con vos dije que Fonsalida podía ser el mejor gobernador y se bajó a la semana. Así que no lo tomemos como propaganda. Yo sí creo, porque a mí me ha tocado en algún momento ayudarlo cuando estaba de ministro de Educación, y lo que hizo de ponerle agua, arreglar los baños, de tener todas las escuelas en época de vacaciones, que los hizo trabajar, pero me pareció genial eso. Yo fui testigo de un día que suspendió una directora porque se había roto un baño y los alumnos de jardín de infantes no tenían agua, entonces hizo suspender las clases y la castigó, porque en pleno verano que los chicos no tengan agua es inhumano. Es inhumano, y en Rioja. Es decir, uno puede coincidir o no con lo que hace Lito. Yo creo de que el Parque de la Ciudad es una muestra, y las otras cosas que ha tomado a su cargo, porque tiene alma para eso. Hay gente que no le gusta. A ver, en la capital de La Rioja no es el Parque de la Ciudad, tenía como 100 parques. Y bueno, a ver. No es limpiarla la ciudad, sino más. Y tendremos que aprender que debe limpiarse la ciudad. Yo quiero recordarles que durante mi carrera política el enfrentamiento más grande que tuve yo fue con Lito Asís, después del riojanazo. Así que llega una edad en que uno ya, dijera, Perón, ya tengo el cuero de elefante, ya llego descarnado. A mí me gusta la obra que ha hecho Lito. Puedo coincidir o no con él en un montón de otras cosas. Yo hablo de cómo se administra. De todas maneras, a mí me gustan también muchas de las cosas que hizo Paredes de Urquiza, muchas de las cosas que en su momento hizo Quintela. Hay otras cosas que no se han hecho y que van produciendo el deterioro de esta ciudad que, con los fondos que tenemos, debería ser un jardín. Pero no solamente esta ciudad, todas las ciudades del interior deberían ser un jardín. La gente, a ver, acá hay siempre una superposición de competencias. El que es intendente quiere tener escuela, salud municipal, y no es así. Se dispersan los esfuerzos, entonces tienen que respetarse las competencias. ¿Por qué? Porque la necesidad de crear cargos, y esto ya viene desde la época de Maquiavelo, que fue el fundador de la ciencia política, que decía que había que repartir cargos para tener a todos conformes. Entonces han ido creando estructuras que se superponen unos con otros, y eso va en detrimento de la población en general. Aparte, yo creo en que cada cosa tiene su tiempo. El que siempre se dice nunca segundas partes fueron buenas, ¿no? Entonces hay que permitir que otro siga construyendo, y el que viene tiene que aprender que no todo lo que hizo el anterior está mal. Claro. Lo que está bien tiene que mantenerlo y perfeccionarlo si puede, y lo que está mal tiene que tratar de corregirlo. Ahora, vio esta carrera política, porque ya nos queda poco tiempo para llegar, para ir a sufragar. ¿Cómo ve esta alianza entre el rector de la universidad y Rogelio de Leonardi? No me sorprende. De ninguna manera me sorprende. Yo creo que el nivel de la universidad, esto ya lo dije en un reportaje que me hicieron precisamente el Día del Abogado en un medio radial. Claro, sí, el Independiente, la radio El Independiente. Acá se está privilegiando una demagogia barata en lugar de la excelencia universitaria, de la excelencia académica, que posibilitaría que los jóvenes que estudian en la Universidad Nacional de La Rioja tengan una inserción laboral en todo el país. A mí me ha tocado ver cómo menosprecian los títulos dados por la Universidad de La Rioja, salvo en los terapistas ocupacionales, que están considerados de los mejores del país.
Y no de ahora, sino que esto estoy hablando de 15, 20 años atrás. Yo creo de que las universidades están para hacer cada vez más, brindar más conocimiento y capacitar más a la gente para los desafíos que propone este mundo que cambia todos los días. Te voy a poner un ejemplo que siempre lo digo. Cuando yo volvía de un viaje, me quedo en Santiago de Chile a conversar con un amigo que se había jubilado, profesor de Derecho Tributario, específicamente de Penal Tributario, y me decía, mira, dice, con todo el revuelo de Piñeira que había arancelado las universidades, todos decían, ya va a venir Bachelet y va a sacar eso. No, vino Bachelet y lo dejó. Sí amplió un poco el régimen de becas, pero el régimen de becas está absolutamente controlado. Vos tenés que cumplir los objetivos, no lo cumpliste, viene otro. Claro. Porque el Estado tiene que ir racionalizando los recursos y posibilitar a todos los que tienen capacidad para que se vaya perfeccionando y vaya estudiando. Yo no creo en que por el hecho de inscribirse y de permanencia se le deba dar un título. Claro, me quedan muy pocos minutos, Juan Carlos. Te voy a tirar algunos nombres y quiero que me digas si están capacitados o no como para ser gobernador de la provincia. Paredes Urquiza. Yo creo que no, pero bueno, él cree que sí. Martínez. ¿Cuál Martínez? Martínez, el radical. Radical, Julio no Martínez. sé si... Yo lo quiero mucho, yo lo quiero mucho, más allá. El padre era muy amigo mío, éramos de la misma barra. De esa barra quedamos vivos dos personas nomás. Yo por razones cronológicas y otro de supervivencia. Es muy buen chico, pero no le veo uñas para guitarrero. Y esto no es la primera vez que lo digo, ¿no? Ajá. ¿Y Casa? Si le llegan a decir que no sobre la reforma de la Constitución. A ver, Casa también es mi amigo. Yo creo que no hizo una buena gobernación. Ajá. Es decir, en los mentideros políticos se dice que la verdadera gobernación la ejerce otro. Yo creo que la gente tiene que merituar. Yo creo que no hizo un buen gobierno, pero bueno. Para intendente me dijiste, Lito, así. Es uno de los candidatos. Es uno de los candidatos y por ahí dice que el actual intendente se va a reelegir nuevamente. Es lo que se dice, no se sabe, todavía no está decidido. O si no, Brizuela y Doria. Yo no la votaría a Dine Brizuela y Doria. Si hay otros que la votan, no hay problema. Yo tengo mis serias reservas sobre su actuación, pero no es de mi partido. No tengo... Pero suponete que fuera buena, ¿la votarías? Que no fuera de tu partido, ¿la votaría la persona? Por supuesto. Ah, bien. Y cumpliendo con las directivas de una de las 20 verdades peronistas. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Juan Carlos, ha sido un placer enorme, como siempre, cada vez que te he invitado. Me he deburrado un montón a mí, que a mí me falta muchísimo para aprender, a pesar de los años que tengo. Me falta muchísimo y es un placer estar con vos y que seas mi amigo. Muchísimas gracias. Pero muchas gracias a vos. Y todo, yo vivo aprendiendo, yo no me creo que me la sea toda. Yo vivo estudiando, vivo aprendiendo y la vida enseña mucho. La mejor maestra de la gente es la vida. La verdad que sí, ¿eh? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, hemos llegado al final del programa de los protagonistas, le hemos pasado porque me encanta hablar con este hombre. Realmente es un libro abierto, el libro gordo de Petete, este es el libro gordo de Pagoto, ¿eh? Un saludo a todos mis compañeros que hacen posible, que me acompañan hasta esta hora, a los muchachos que trabajan en las cámaras, a Peter Drogo, a todos, y a ustedes más precisamente. La semana que viene prepárense porque vamos a hablar del corazón. Va a venir un cardiólogo. Vamos a presentar operaciones que él ha realizado y cómo tenemos que curar, y cómo tenemos que cuidarlo al corazón. Motor fundamental y principal para la vida del ser humano. Así que la semana que viene vamos a comenzar con un cardiólogo para que vean qué es lo que tienen que comer, cómo se tienen que cuidar, y todas esas cosas que por allí a mí también me interesa. Entonces, la invitación está hecha para la próxima semana, el martes de la semana que viene, volvemos nuevamente con los protagonistas. Hasta entonces. Y si ven algo parecido a esto,
es una mala copia. Chao, hasta el martes.